el tema de esta presentación es nutrición de lípidos en Litopeneus banamei. Y bueno, quiero tomar la oportunidad de agradecer a los promotores de la presentación, la chance, y por haberme invitado a dar esta presentación. Los tópicos que vamos a cubrir en esta presentación son la función del hepatopáncreas en Litopeneus banamei y camarones en general, y los beneficios de un hepatopáncreas saludable. Vamos a hablar un poco de nutrición de lípidos y el hepatopáncreas, y vamos a hablar de cómo se puede proteger el hepatopáncreas de camarones con el producto Runeon. De manera general, como introducción, sabemos que el hepatopáncreas es la glándula digestiva más importante de Litopeneus banamei y de camarones en general, pues. Representa entre un 2 y un 6% del peso corporal total de un organismo y puede tener diferente coloración que va a depender del tipo de reservas que tenga almacenadas. Anatómicamente, el hepatopáncreas está formado por dos lóbulos, que están separados por un septo delgado, y este septo se conecta con el final del estómago pilórico de camarones mediante un ducto que se conoce como ducto principal o ducto primario. Y cada lóbulo del hepatopáncreas va a contener 2 o 3 secciones que están unidas mediante una cápsula de tejido conectivo. Ahora bien, este ducto principal se va a dividir en ductos secundarios y túbulos hepatopancreáticos que están rodeados de fibras musculares y van a permitir que haya contracciones peristálticas para que los líquidos en el interior de los túbulos puedan tener movimiento y se puedan desplazar hacia otras secciones del tracto digestivo. Ahora bien, el hepatopáncreas está rodeado por arterias hepáticas que van a irrigarlo, y si cortáramos una sección transversal de la región media de un túbulo hepatopancreático, se aprecia el lumen con una forma de estrella, como se ve aquí en la figura. Bueno. Ahora bien, dentro de cada túbulo podemos encontrar en el epitelio 4 tipos celulares, que son las células E. Estas letras que se asignan, pues hacen referencia al nombre que tienen en inglés, ¿verdad? Las células E son las células embriónicas y tienen la función de generar los otros tipos celulares que se encuentran en el túbulo. Las células F o células fibrilares son aquellas células que son las responsables de la síntesis de enzimas digestivas. Estas células poseen un núcleo basal y un retículo endoplásmico rugoso muy prominente. También contienen complejos de Golgi y contienen vesículas pequeñas con un borde también en cepillo. Las células blister tienen una función secretora y de absorción y contienen una vesícula única muy prominente, como se aprecia aquí en la figura, que está rodeada por retículo endoplásmico rugoso también. Y estas células son responsables también de la endocitosis de nutrientes específicos y de otras sustancias que van a interiorizar en la vacuola. Y finalmente tenemos las células R, que son las células resorptive, que tienen la función de absorber y metabolizar nutrientes, también almacenan energía de reserva y minerales, y van a sintetizar lipoproteínas que tienen la función de exportar los nutrientes, especialmente nutrientes lipídicos, a otros órganos del cuerpo. Pero también tienen una función importante en la detoxificación de metales pesados y pueden excretar sustancias dañinas, ¿no? O tóxicas. También contienen vesículas que en el citoplasma de la célula, que son vesículas que almacenan lípidos, y tienen también un borde en cepillo que es muy prominente. Ahora bien, entonces, en vista de estas funciones, podemos explicar o entender que el hepatopáncreas va a combinar muchas funciones vitales para el camarón,
tanto secreción de enzimas digestivas, digestión y absorción de nutrientes, almacenamiento de energía, detoxificación de compuestos dañinos, por ejemplo, y también tiene una función importante porque es el principal órgano inmune y excretor del camarón. Por lo tanto, la apariencia y la condición normal del hepatopáncreas es un importante indicador de la salud del organismo. Bueno, en términos de la salud del organismo, dado que las funciones del hepatopáncreas están íntimamente relacionadas al metabolismo de nutrientes, procesos biológicos como el desempeño en crecimiento y por lo tanto la producción de un cultivo, además de la salud de los camarones, va a depender de la salud propia del órgano. Recording in progress. La digestión de nutrientes mediante la secreción de enzimas y su absorción pues van a depender del adecuado funcionamiento del hepatopáncreas. Y su papel en la detoxificación de toxinas y compuestos nocivos es crucial para mantener la condición saludable del camarón. Por ejemplo, el hepatopáncreas puede descomponer toxinas que están presentes en el alimento que de otra manera pueden dañar los villi del epitelio intestinal y entonces una vez que está dañado este tejido limita la absorción de nutrientes. Y por otra parte la utilización de los nutrientes que están almacenados en un hepatopáncreas saludable pues va a proveer recursos energéticos durante periodos de ayuno o cuando el camarón no tiene acceso a alimento, ¿verdad? Entonces, como beneficios generales de tener un hepatopáncreas saludable en los organismos es que va a mejorar el crecimiento, la sobrevivencia, la inmunidad y la producción del cultivo en general. Pero también puede disminuir los parámetros como el factor de conversión de alimento y los brotes de enfermedades. Ahora bien, vamos a hablar un poco en específico del metabolismo de lípidos en camarón. En general, el camarón no tolera altos niveles, déjenme tratar de bajar esta pantalla para esta parte donde no estorbe. En general, el camarón no tolera altos niveles dietarios de grasa. Normalmente se incluyen entre un 6 y un 8% del lípido dietario, que es el nivel de inclusión recomendado para las dietas de camarón. De hecho, niveles por arriba de un 10% de lípido dietario pueden reducir el crecimiento de camarón. En general, la grasa total de un organismo, como tal de un camarón, va a constituir menos del 2% del peso corporal. Y bueno, entonces es importante resaltar que el camarón va a tener una muy limitada capacidad de biosintetizar moléculas lipídicas que son esenciales para este organismo, incluyendo el colesterol, ácidos grasos poliinsaturados, que se conocen como PUFAs, y también los ácidos poliinsaturados de cadena larga, que se conocen como long chain polyunsaturated fatty acids, que son estas la anotación que se les da normalmente, aunque los ácidos grasos de cadena larga también pueden conocerse como highly unsaturated fatty acids. En realidad son ácidos grasos que contienen más de 20 carbonos en la cadena y pueden tener varias insaturaciones en la misma. Tampoco son muy eficientes para sintetizar fosfolípidos, ¿verdad? Que como es otro de esos lípidos esenciales para el camarón. Ahora bien, los fosfolípidos, como funciones importantes, podemos resaltar que son constituyentes de membranas celulares. Más del 50% del total de lípidos en músculo de camarón son fosfolípidos. Son los principales componentes de las lipoproteínas, que tienen una función muy importante porque permiten el transporte de los lípidos a todas las regiones del cuerpo a través de la hemolinfa. Y normalmente el requerimiento de fosfolípidos en la dieta de camarones es alrededor de 1 a 2%. En el caso del colesterol, pues también es constituyente de membranas celulares y también participa en el transporte de lípidos porque también constituye parte de las lipoproteínas. Pero tiene una
particular importancia porque es precursor de hormonas esteroideas que participan en la reproducción de los organismos y también de las hormonas de la muda. Por lo tanto, también es importante para promover el crecimiento de los organismos. El nivel mínimo recomendado en la dieta de camarón es de aproximadamente 0.2 a 0.5% de la dieta. Los crustáceos, entonces, no pueden sintetizar colesterol de novo o por sí solos. Entonces, las más importantes fuentes dietarias de colesterol son la harina de pescado y el aceite de pescado que se incluyen en la dieta, la harina de calamar, por ejemplo, la harina de camarón, etcétera. Sin embargo, este tipo de nutrientes, pues cada vez, debido a lo importante que está haciendo estos ingredientes en términos de sustentabilidad y de producir alimentos amigables, pues cada vez se incluyen menos en los alimentos para camarón. Pero eso nos conlleva a que pueden incluirse niveles dietarios de colesterol y de fosfolípidos que son subóptimos y que pueden ser perjudiciales para el desempeño del camarón. Otra cosa importante de resaltar es que se ha reportado una interacción en el requerimiento nutricional de ambos nutrientes. Por ejemplo, el requerimiento de colesterol se estimó alrededor de 0.35% de la dieta cuando no se incluyen fosfolípidos, pero cuando sí se incluyen a un nivel de 1.5 y 3% de la dieta, entonces el requerimiento de colesterol va a disminuir a 0.14 y 0.13% de la dieta respectivamente. Normalmente cuando se suplementa colesterol en la dieta de camarón se utiliza la forma química de colesterol, es decir, se compra el producto así como tal, colesterol de una compañía y en forma pura, y esta es la práctica común para añadir el colesterol en formulaciones de crustáceos, pero también debe enfatizarse que es una práctica costosa. Entonces, añadir un 0.2% de colesterol en la dieta va a incrementar el costo total de la dieta en más del 10%. De manera que cuando uno optimiza el uso del colesterol en la dieta por el organismo, lo más fácil o lo más evidente que puede resultar de esta optimización en el uso del colesterol es reducir el costo total de la alimentación. Ahora bien, en términos de los ácidos grasos esenciales, pues los camarones, como ya se mencionó, tienen una limitada capacidad de sintetizar de nuevo estos ácidos grasos poliinsaturados y altamente insaturados de cadena larga, a pesar de que se ha demostrado que en estudios recientes que los camarones tienen la habilidad enzimática de elongar y desaturar, por ejemplo, el ácido linolénico de la familia omega 3 a ácidos grasos altamente insaturados como el ácido eicosapentanoico o docosahexaenoico, y por otra parte en la familia 6 el ácido linoleico en ácido araquidónico, por ejemplo. Sin embargo, entre los ácidos poliinsaturados y los altamente insaturados, pues estos de cadena larga y altamente insaturados han demostrado que tienen un mayor valor nutritivo para el camarón. Una suplementación dietaria de ácidos grasos altamente insaturados como el EPA o el DHA en una dieta de camarón va alrededor de 0.8 a 1% de la dieta para promover un crecimiento óptimo en camarones en general en diversas especies. Y para Lithopeneus banamei se ha demostrado que los ácidos poliinsaturados como el ácido linoleico o el ácido linolénico no mejoran significativamente el crecimiento en comparación con una dieta basal en donde se han suplementado nada más los ácidos saturados, que son el ácido palmítico y el ácido esteárico, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, ácidos poliinsaturados de cadena larga como el ácido araquidónico, el EPA o el DHA, ya sea solos o en combinación, producen un mayor peso final. Esto se demostró en un estudio hace ya algún tiempo en el que se suplementó en la dieta, en dietas experimentales con un nivel total de lípido dietario
una dieta basal con ácido palmítico y esteárico solamente, y 1.5% de este nivel de estos dos ácidos grasos saturados se reemplazó con ácido linoleico, ácido linolénico, ácido araquidónico, ácido icosapentaenoico y ácido docosahexaenoico, o bien con una combinación de ácidos grasos altamente insaturados. Y se vio que solamente los ácidos grasos altamente insaturados producen un incremento significativo en el peso final y en el peso ganado del camarón, específicamente del Litopeneus banamei. Y se observó que, de hecho, el ácido linoleico o el ácido linolénico no son capaces de promover crecimiento con respecto a estos ácidos grasos saturados, de manera que se piensa que o se concluye, pues, que los ácidos, el requerimiento del Litopeneus banamei por estos ácidos poliinsaturados es bastante menor que lo que se ha visto para otros camarones de télico cerrado. Ahora, en lo que se refiere al hepatopáncreas, se observó una mayor cantidad de lípidos depositados en músculo de camarones cuando se alimentan con ácidos grasos altamente insaturados, y el efecto no fue significativo en hepatopáncreas, ¿verdad? Ahora bien, normalmente cuando se incrementa el contenido total de lípido en la dieta, lo que sucede es que también se incrementa el requerimiento de ácidos esenciales. Entonces, al menos se ha visto esto para otros organismos acuáticos como peces, por ejemplo, ¿verdad? En varias especies de peces. Entonces, se quería investigar este efecto, el efecto del nivel de lípido dietario en el requerimiento cuantitativo de ácidos grasos esenciales. Para ello se elaboró un experimento donde se formularon dietas con 3 niveles de lípido dietario, que era 3%, 6% y 9%, y con 3 niveles de ácidos grasos altamente insaturados, 0.5% de la dieta, 1% y 2%. Y se observó que solamente el peso final tuvo un efecto, solamente los ácidos grasos altamente insaturados tuvieron un efecto en el peso final de los organismos, no así el nivel de lípido dietario. Pero sí se observó que el lípido dietario tuvo un efecto en el contenido de lípido total analizado en hepatopáncreas y también en el músculo de camarón. De este estudio entonces se concluye que el requerimiento cuantitativo por ácidos grasos esenciales no incrementa al aumentar el nivel de lípido en la dieta, y para esta especie, para Litopeneus banamei, los requerimientos de ácidos grasos altamente insaturados de la familia omega 3 se pueden satisfacer solamente con un 0.5% de la dieta, ¿verdad? Es un poquito menor que el requerimiento que se ha reportado para otras especies de camarón de télico cerrado. Y también, pues, se observó que incrementar el nivel de lípido en la dieta tiene un efecto en la composición del tejido, incrementando el lípido total que se observa en el hepatopáncreas y en músculo. Y no se observó una interacción significativa entre el nivel de lípido dietario y el requerimiento de ácidos grasos esenciales para esta especie de camarón. Estos trabajos, pues bueno, están publicados en algunos journals internacionales y bueno, se pueden consultar. Ahora bien, ya vimos entonces que en términos de los lípidos, tanto los fosfolípidos como el colesterol, como los ácidos grasos esenciales son de suma importancia para el crecimiento y el bienestar y la salud en general del camarón. Pero para poder utilizar los lípidos que vienen en una dieta, el camarón necesita enzimas digestivas, específicamente enzimas que se les llama lipasas. En los crustáceos, las lipasas van a ser liberadas por las células B del hepatopáncreas y se van a liberar al lumen del túbulo, y ya una vez en el túbulo van a viajar hacia el estómago, en donde van a iniciar la digestión de los lípidos que vienen en el alimento que se ha ingerido. En Litopeneus banamei ha sido descrita una lipasa de 44.8 kilodaltons, que se puede apreciar aquí,
que hidroliza triacilgliceroles a ácidos grasos y que tienen ácidos grasos de cadena corta o de cadena larga, y también puede hidrolizar derivados del naftol. Esta enzima, esta lipasa, pertenece a la superfamilia de las alfa-beta hidrolasas, que se caracteriza porque tienen una serina, que es un aminoácido, en la triada catalítica, que está conformada por histidina, serina y ácido aspartico, y además la enzima tiene una tapita que cubre el sitio catalítico, que se abre cuando se pone en contacto con la interfase del lípido y el agua, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la hidrólisis de las grasas. Ahora bien, los triacilgliceroles son de naturaleza hidrofóbica, de manera que probablemente se requieren emulsificadores, o más bien, al menos en vertebrados, se requieren emulsificadores durante su hidrólisis, pero en peneidos no se han reportado emulsificadores de la grasa, en peneidos específicamente, pero en otros decápodos sí se han descrito, por ejemplo, la presencia de aciltaurinas que sirven para este propósito de emulsificar. Ahora bien, por su parte, las lipasas de vertebrados van a exhibir una amplia gama de especificidades en los sustratos sobre los que actúan. Pueden depender estas lipasas de sales biliares, y estoy hablando específicamente de la lipasa pancreática dependiente de sales biliares, que se abrevia de esta manera, o bien pueden depender de colipasa, esto es la lipasa pancreática dependiente de colipasa, que es una coenzima. Y otra vez, la colipasa no ha sido descrita en invertebrados. Entonces, hay muchos detalles del proceso lipolítico o de hidrólisis de lípidos en crustáceos que aún se desconocen, pero es aparente que hay diferencias marcadas entre las lipasas de vertebrados y de invertebrados. Hablando específicamente de los ácidos biliares, son anfifílicos, es decir, tienen afinidad, son hidrofílicos y son lipofílicos, tienen afinidad tanto por agua como por la grasa. Y entonces juegan estos ácidos biliares un papel sumamente importante en la emulsificación de lípidos en el lumen acuoso del intestino y promueven la formación de unos globulitos de grasa. La grasa como total se va a hidrolizar, se va a emulsificar formando unos glóbulos pequeños de grasa que se les conoce con el nombre de micelas. Esto sucede en el intestino delgado de vertebrados superiores, ¿no? Y bueno, una vez que estos se forman, en vertebrados, por ejemplo, la digestión de la grasa va a depender de lipasas producidas por el páncreas, como la prolipasa de la lipasa pancreática dependiente de sales biliares se va a secretar por el páncreas hacia el intestino delgado y se va a hacer activa. Prolipasa es una enzima que no es activa todavía, pero se activa cuando se pone en contacto, por ejemplo, con las sales biliares que son capaces de activar la enzima. Esta lipasa, la lipasa dependiente de sales biliares, va a hidrolizar el glicerol y los ácidos grasos que se combinan entonces con fosfolípidos, ácidos biliares y colesterol para formar estas micelas que son solubles en agua. Y posteriormente las micelas se viajan al epitelio intestinal, donde son reconocidas por las células epiteliales de los villi intestinales, que se llaman enterocitos, y penetran la membrana del enterocito, completando así la absorción de los ácidos grasos. Nuevamente, en camarones, que ya vimos que no secretan ni colipasa, ni secretan emulsificadores, pues tampoco secretan ácidos biliares. Entonces, se asume que la capacidad de absorción de la grasa es limitada por todas estas características del tracto digestivo de los camarones. Sin embargo, se han incluido ácidos biliares en las dietas de camarón, y cuando se ha observado cosas muy importantes, como por ejemplo, se ha observado que incluir ácidos biliares en la dieta se incrementa la actividad de la lipasa, que es la enzima que hidroliza grasas, mejora la digestión y la utilización de la grasa en hepatopáncreas,
se ha observado un incremento en el almacenamiento de energía y fundamentalmente la protección del hepatopáncreas. ¿Cuáles son estos mecanismos que pueden promover los ácidos biliares en la protección del hepatopáncreas? Bueno, en primera instancia, los ácidos biliares promueven el desarrollo del hepatopáncreas en camarones porque promueven la absorción y el almacenamiento de ácidos grasos y especialmente del colesterol, de manera que la apariencia del hepatopáncreas e intestinos cuando se les suplementa ácidos biliares es turgente, se ve llena y está bien definida. Proveen energía, los ácidos biliares también proveen energía para el crecimiento y metabolismo de células hepáticas, promueven la regeneración de células hepáticas y previenen sintomatología del hígado rojo, hígado blanco y la atrofia hepatopancreática. Promueven también la detoxificación del hepatopáncreas porque los ácidos biliares tienen la propiedad de combinarse o unirse a toxinas en el tracto digestivo y fomentan la eliminación del intestino, por lo tanto reducen la acumulación de toxinas tanto en el intestino como en el hígado y por lo tanto restauran la salud del hepatopáncreas. Promueven también la síntesis de ecdisona, que a su vez esta es una hormona que facilita la muda de camarones, por lo tanto promueven procesos o previenen el fracaso del proceso de la muda en camarón también. Esta es una comparación, una diapositiva que muestra fotos de comparación de camarones con y sin suplementación de ácidos biliares. Estos son los camarones suplementados con ácidos biliares y estos los que no tienen ácidos biliares. Como pueden ver, el intestino en aquellos controles que no tienen ácido biliar es más o menos turbio, es un intestino que está delgado y tiene como interrupciones en términos en la longitud se aprecian interrupciones de alimento, de sustancias dentro del intestino. Cuando se suplementan podemos ver una plenitud intestinal, es decir, se ve prácticamente todo el intestino poblado de nutrientes, se ve lo más importante es que se ve una alta deposición de lípidos en el tracto digestivo. Por ejemplo, estas son partículas a nivel microscopio, cómo se aprecia un hepatopáncreas en el cual a los camarones se les ha suplementado ácidos biliares, se ven partículas lipídicas muy abundantes, lo cual no se observa en otros camarones sin suplementación de ácidos biliares, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar un poco de cómo funciona Runion y cuál es la evidencia científica con la que se cuenta para los efectos que promueve este producto, que básicamente contiene ácidos biliares. En primera instancia vamos a hablar del efecto de la suplementación de ácidos biliares específicamente el producto Runion de la Chance sobre el desempeño y parámetros bioquímicos del camarón. Permítanme mover nuevamente la pantalla de Zoom. Entonces, en este estudio se evaluó este producto sobre camarón, específicamente el Itopeneus vanabei, en un experimento que tuvo 60 días de duración. Se aplicaron 5 tratamientos, cada uno con 3 réplicas experimentales, en donde se incluye una dieta control que no tiene Runion suplementado o ácidos biliares suplementados. Y luego tenemos 4 tratamientos donde se suplementan los ácidos biliares a un nivel de 100 gramos por tonelada de dieta, 200, 300 y 500 gramos por tonelada de dieta. El estudio se llevó a cabo a una temperatura entre 26.8 y 27.3 grados centígrados, 31 partes por mil de salinidad y 7.8 a 8.1 de pH. ¿Qué se observó como resultado? Bueno, la inclusión de ácidos biliares mejoró significativamente el desempeño de camarón, específicamente el peso final, el peso ganado y también la tasa de conversión de alimento, el factor de conversión de alimento.
Los mejores resultados, debe hacerse notar, se observaron con las dosis entre 200 y 300 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento. Otros aspectos importantes que se observaron en este estudio es que la inclusión de ácidos biliares a niveles mayores a 200 gramos por tonelada de alimento mejoró la actividad de enzimas digestivas, como se aprecia aquí, específicamente de la proteasa y por supuesto también de la lipasa en el tracto digestivo de camarón, y eso es importante y lo que explica la mejor utilización de nutrientes en el tracto digestivo de camarón. Y por otra parte, el uso de ácidos biliares también a niveles mayores a 200 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento también mejoró el estatus del sistema antioxidante del camarón, que se puede apreciar por la actividad total o la capacidad total antioxidante que se ve en esta gráfica, la actividad de la enzima superóxido dimutasa que se ve en esta gráfica y la actividad y el contenido de glutationa, que son parámetros que se miden cuando uno quiere evaluar la capacidad antioxidante de camarones. Ahora bien, en términos de parámetros inmunológicos, también se evidenció que la inclusión de ácidos biliares a cantidades mayores a 200 gramos por tonelada de alimento incrementó la capacidad antibacterial en el plasma de camarones y se observaron resultados similares, pero no muy consistentes en términos de la actividad fagocítica, pero se observó un incremento significativo en las concentraciones de 200 y 300 gramos por tonelada de ácidos biliares. No así en el de 500, pero en 200 y 300 sí se observó este incremento en la actividad fagocítica. Entonces, como conclusiones de este estudio, se observaron resultados positivos con la adición de ácidos biliares al alimento de camarón en su desempeño biológico, en la fisiología de los organismos, en parámetros inmunológicos y en la diversidad de la microbiota digestiva que no se presentó aquí, pero también se observó. Y esto indica que el uso de alimentos para camarón, el uso de ácidos biliares en alimentos para camarón es recomendable. Y basándose en los resultados de este estudio, la dosis de inclusión recomendada de ácidos biliares en alimento balanceado para camarón es de 200 gramos por tonelada de alimento. Esto está publicado, estos estudios, estos resultados pues que estamos presentando están publicados en este artículo del Journal Aquaculture Nutrition. Ahora bien, en otro estudio en el que se evaluó el efecto de la suplementación de ácidos biliares, Runion, en camarones intoxicados con aflatoxina B1, este estudio se realizó en camarones también litopeneus banamey de 2 tallas, de 1 gramo y 3 gramos, que se consideran juveniles y subadultos, en un estudio que duró 60 días también de experimentación, 5 tratamientos, cada uno con 3 réplicas, y les explico a continuación de qué se trataron, en qué consistieron los tratamientos. El tratamiento control se le dio una dieta que satisface todos los requerimientos del organismo durante 70 días. En el tratamiento 2 se aplicó la dieta control durante 60 días y los últimos 10 días se alimentó una dieta que contenía 2,000 microgramos por kilogramo de aflatoxina B1. Esta alimentación, insisto, esta dieta contaminada con aflatoxina se le dio por 10 días. Los siguientes tratamientos, el 3, 4 y 5, siguieron más o menos el mismo procedimiento que el tratamiento número 2, excepto que la dieta con las que se le alimentaron a los organismos, la primera en el tratamiento 3 contenía 50 gramos por tonelada de ácidos biliares. El segundo contenía 150 gramos por tonelada de ácidos biliares y el tercero contenía 250 gramos por tonelada de ácidos biliares. Todos estos, insisto, se dieron por 60 días, seguidos de un periodo de 10 días
de alimentación con la dieta contaminada con aflatoxina. Como resultado de este, la temperatura de este trabajo fue de 21 a 25 grados, salinidad 31 partes por mil, pH de 7.8 a 8.1. Y como resultados de este estudio se observó que la inclusión de ácidos biliares a una concentración de 250 gramos por tonelada redujo significativamente los residuos de aflatoxinas en hepatopáncreas después de los 10 días de alimentación con la dieta contaminada con 2.000 microgramos por kilogramo de aflatoxina B1, tanto en juveniles como en subadultos de camarón. Y eso, pues bueno, es sumamente importante. En términos del desempeño, la inclusión de ácidos biliares a 150 gramos por tonelada mejoró el desempeño en crecimiento de camarón intoxicado con aflatoxina, pero en los camarones alimentados, insisto, tanto en juveniles como en subadultos, pero los camarones alimentados con 50 o 250 gramos por tonelada de ácidos biliares no tuvieron un mejor desempeño que el tratamiento control. Solamente el que se alimentó con 150 gramos por tonelada de ácidos biliares. Otra observación en este estudio fue beneficios en la capacidad de antioxidante. La adición de aflatoxina redujo la capacidad antioxidante del hepatopáncreas de camarón, pero cuando se incluyeron ácidos biliares en camarones y juveniles intoxicados con aflatoxina, se observa una mejor capacidad antioxidante. Les voy a mostrar en esta gráfica solamente uno de estos valores, por ejemplo, la actividad de la superóxido dimutasas en los días de post-infección post-infección, se observa cómo la actividad de la superóxido dimutasa es significativamente mayor que el control que estamos viendo aquí, ¿verdad? Tanto en juveniles como en subadultos. Entonces, como conclusiones de este estudio, se tienen que los ácidos biliares pueden mejorar de manera efectiva la capacidad metabólica de detoxificación de la aflatoxina B1 en Litopeneus banamei. Este estudio está publicado en este Journal de Food Chemistry, donde se puede revisar con más lujo de detalle. Otro estudio adicional, que es un estudio un poco más anterior a los que acabo de presentar, evaluó el efecto de la suplementación de ácidos biliares en el desempeño biológico de camarón. Estamos hablando de este producto Runion. Y bueno, menciono que es un estudio un poco anterior porque estaban apenas tratando de afinar la concentración. Se llevó a cabo este estudio con camarones de Litopeneus banamei de 3 gramos y se tienen solamente dos tratamientos, cada uno con 5 réplicas, el control y la dieta con Runion suplementada a 700 gramos por tonelada de dieta. Esta concentración, ahorita les explico al final por qué es así, pero bueno, lo que se observa, la temperatura del estudio fue entre 25 y 30 grados centígrados, una salinidad de 31 partes por mil y el pH entre 7.2 y 7.7. Como resultado de este trabajo, se puede observar que la adición de ácidos biliares mejoró significativamente el crecimiento, la sobrevivencia y el factor de conversión de alimento. También incrementó la actividad de la lipasa, pero significativamente, de hecho, más del 55% de la actividad incrementada en la lipasa comparativamente con el grupo control. Y otra cosa interesante es que incrementó significativamente también la actividad de la lisozima. La lisozima es una enzima del sistema inmune no específico de camarón. Por lo tanto, como conclusión de este estudio, se tiene que añadir ácidos biliares en el alimento de Litopeneus banamei, puede mejorar significativamente el crecimiento, la actividad de la lipasa, la inmunidad y también mejorar la resistencia a enfermedades y mantener la salud del camarón. Recuerden esta concentración y ahorita les explico al final por qué esta concentración de 700 gramos por tonelada.
Finalmente voy a explicar este otro trabajo adicional muy interesante, que es el efecto de la suplementación de ácidos biliares en el requerimiento de colesterol y su reemplazo. Los ácidos biliares otra vez se proveen, son los que contiene el producto Reunion. También se llevó a cabo este estudio con litopeneos Banamey de una talla inicial de 1.27 gramos. Hacia el final del estudio, que duró 8 semanas, los camarones alcanzaron tallas de entre 6 y 8 gramos. Se tenían 9 tratamientos, cada uno con 3 réplicas. Los tratamientos consistían en evaluar 3 niveles de colesterol dietario, que son 0.15% de la dieta, 0.2% de la dieta y 0.3% de la dieta, y 3 concentraciones de ácidos biliares en la dieta, 0, 0.02 y 0.03%. El estudio se llevó a temperaturas entre 26.8 y 27.3 grados centígrados, salinidad de 31 partes por mil y un pH de entre 8 y 8.1. ¿Qué se observó como resultado en este estudio? Bueno, se observó que la tasa específica de crecimiento y el factor de conversión de alimento mejoraron con la adición de 200 gramos por tonelada de ácidos biliares, como se aprecia en esta gráfica y también en esta gráfica. No se observó un beneficio adicional con la adición de 300 gramos por tonelada de ácidos biliares, como se observa en esta gráfica también. Los resultados mostraron que 200 gramos de ácidos biliares además ejercieron un efecto ahorrador de colesterol que se muestra que con las dietas con bajo colesterol, la inclusión de 0.02 a 0.03% de la dieta con ácidos biliares ahorró aproximadamente un 0.05% de colesterol que puede ser utilizado para crecimiento por el camarón. Ahora bien, otros indicadores bioquímicos en suero analizado fueron la actividad de la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, que son enzimas hepáticas que nos hablan de la condición de salud del hepatopáncreas. Y se observa que se reduce significativamente la actividad de estas dos enzimas con la adición de colesterol. Entonces, los resultados mostraron que 200 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento pueden reemplazar un 0.05% de colesterol dietario, promoviendo una mejor salud hepática. Y el efecto ahorrador de colesterol pudiera reducir una estimación aproximadamente el costo del alimento alrededor de $20 o $30 por tonelada, que es un estimado inicial porque se cree que pudiera ser aún mayor, alrededor de 0.1% de la dieta que puede ahorrar de colesterol la inclusión de ácidos biliares. Esto está por evaluarse todavía o por confirmarse. Entonces, los resultados de este estudio mostraron que 200 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento pueden ahorrar 0.05 y hasta 0.1% de colesterol en la dieta y reducir significativamente el costo del alimento para camarón. Estos resultados están publicados muy recientemente, apenas este año, en el Journal Aquaculture, donde se puede consultar el estudio con mayor detalle. Como conclusiones generales, podemos entonces afirmar lo siguiente. El uso de ácidos biliares tiene los siguientes beneficios en el camarón. Promueve la salud del hepatopáncreas, promueve la digestión de lípidos, su absorción y su metabolismo, mejora el desempeño y la producción del camarón, reduce los efectos perjudiciales de toxinas y reemplaza parte del requerimiento dietario de colesterol